La madrugada llegó sin aviso. En Medjugorje el viento frío se colaba por los callejones estrechos, golpeaba las puertas de madera y sacudía las velas encendidas en las grutas improvisadas. Pocos sabían que esa noche marcaría el inicio de una advertencia que se derramaría como río desbordado, tocando corazones dormidos y despertando miedos que muchos se esforzaron por enterrar. Lucía, una de las pocas que todavía rezaba de rodillas frente a la colina de las apariciones, sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Cerró los ojos. Un escalofrío le subió por la espalda como una caricia helada. En su mente resonaron palabras que no eran suyas. «Salgan deprisa de estos lugares». Trató de abrir la boca para repetirlas, pero el temblor de sus labios solo dejó escapar un susurro que se perdió entre los árboles. Mientras tanto, en el corazón del pueblo, algunos ancianos murmuraban entre sí sobre luces extrañas en el cielo. Decían haber visto sombras pasar, como si figuras sin cuerpo caminaran por las calles silenciosas, rozando ventanas, susurrando oraciones en lenguas que nadie reconocía. Al principio, todos se rieron de esos cuentos, pero la risa se apagó cuando los animales empezaron a huir de los corrales sin razón aparente, rompiendo cercas, corriendo hacia la espesura del monte. Don Vinco, un campesino de manos agrietadas y ojos cansados, fue uno de los primeros en acercarse a la iglesia pequeña. Lo hizo más por curiosidad que por fe. Se detuvo en la puerta de madera, tocó el pomo frío y sintió un latido, como si la madera respirara. Dentro encontró a Sor Milagros, arrodillada frente al altar, murmurando oraciones que se repetían en bucle. «María, avísanos, María, avísanos». En la plaza, un grupo de jóvenes se reunió alrededor de una radio vieja. De pronto la señal se interrumpió y una voz rasgada, imposible de identificar, irrumpió con un mensaje que ninguno olvidaría jamás. «El tiempo se acorta, escuchen a la madre, vengan a la colina, no teman, pero tampoco se queden». El pánico se mezcló con la incredulidad. Algunos apagaron la radio de golpe, convencidos de que era una broma de mal gusto. Otros, como Lucía, sintieron que esa voz venía de un lugar tan profundo que negarla era negarse a uno mismo. Esa misma noche, las campanas de la iglesia repicaron solas. Nadie tiraba de la cuerda. El sonido despertó a los niños, hizo llorar a los ancianos, encendió velas en ventanas que llevaban años apagadas. Los rumores crecieron como fuego en rastrojo seco. La Virgen María había hablado, y esta vez su mensaje no era consuelo, sino aviso. «Salgan deprisa», repetían algunos entre dientes, como si pronunciarlo demasiado alto pudiera atraer algo más. Mientras tanto, en el camino de tierra que sube a la colina, una sombra caminaba descalza. Era Lucía, con el rosario apretado en su mano izquierda. Cada paso era un acto de fe y de miedo. Recordaba las palabras de su abuela: «Cuando la Virgen hable claro, no será para consolar, sino para sacudir la tierra». Esa frase, dicha tantos años atrás, cobraba ahora un peso que le doblaba las rodillas. Arriba, el viento soplaba con más fuerza. Las ramas se agitaban como brazos alzados en oración. Algunos aldeanos se reunieron a su alrededor, encendieron velas, susurraron avemarías, y entre el murmullo de las oraciones se escuchaba un crujido, como si la misma tierra se abriera para dejar salir algo que había estado guardado demasiado tiempo. De pronto, Lucía levantó la vista. Sobre la roca donde años atrás aseguraban haber visto el rostro de la madre, un resplandor pálido, casi transparente, dibujaba una silueta. No era la figura nítida que pintaban en estampas y cuadros. Era apenas un contorno de luz, un susurro de presencia que se mezclaba con la bruma fría. «Salgan», dijo una voz, no con palabras que rebotaran en el aire, sino directo en la mente de cada uno. «Salgan deprisa de estos lugares». Los murmullos se transformaron en llantos. Algunos se abrazaron, otros corrieron de vuelta a sus casas para despertar a los suyos. Nadie sabía exactamente a dónde ir.
Nadie entendía por qué debían irse, pero en el fondo todos sintieron que quedarse era quedarse ciego mientras el mundo temblaba bajo sus pies. Esa noche, en Medjugorje, la advertencia se sembró como semilla en tierra húmeda, y aunque muchos taparon sus oídos para no oírla, el murmullo comenzó a recorrer aldeas, ciudades, familias, porque cuando la madre habla, hasta la piedra escucha. Mientras la voz corría de casa en casa, como brisa que atraviesa rendijas, algunos seguían sin creer. Decían que todo era histeria de los viejos, cuentos de beatas asustadas, susurros de viento confundidos con milagros. Pero esa incredulidad empezó a quebrarse cuando la campana de la capilla volvió a sonar, esta vez en plena tarde, cuando nadie esperaba sobresaltos. El padre Andrei, un hombre de fe callada y pasos firmes, estaba dentro de la iglesia cuando escuchó el tañido. Subió a la torre, convencido de que algún joven travieso habría trepado para jugar con la cuerda. Pero al llegar, la encontró colgando quieta, como un hilo muerto, mientras la campana seguía repicando, lenta y grave, como si alguien invisible marcara cada golpe. El sonido se extendía por los campos, atravesaba paredes, se colaba en los sueños de quienes dormían para huir del miedo. Afuera, junto a la vieja fuente, Lucía escuchó el eco metálico y sintió que algo dentro de su pecho se agitaba. No estaba sola. A su lado, Petra, la mujer que todos conocían como la de la mirada de vidrio, sostenía una imagen pequeña de la Virgen entre sus manos temblorosas. Petra no hablaba mucho desde que perdió a su esposo, pero esa tarde, con la campana resonando sobre sus cabezas, abrió los labios por primera vez en años. Murmuró apenas, «Ya viene». Lucía la miró sin entender. Petra levantó la imagen y con un hilo de voz dijo algo que heló la sangre de quienes estaban cerca. «No es para todos quedarse. No todos escucharán. No todos querrán ver». Los murmullos crecieron como espuma. Algunos rodearon a Petra, otros la empujaron con miedo, como si sus palabras fueran una maldición que pudiera pegarse a la piel. Un niño, agarrado del brazo de su madre, tiró de su falda. «Mamá, ¿la Virgen va a venir aquí?». La mujer no supo qué responder. Miró a Lucía, buscando una respuesta que ninguna tenía. Mientras tanto, en la colina, el viento comenzó a girar en remolinos suaves. Los árboles crujían, las hojas caían como lágrimas secas. Unos pastores que cuidaban ovejas al borde del bosque juraron que vieron sombras blancas caminando entre los troncos, susurrando palabras que ningún oído podía descifrar, pero que se clavaban como espinas en la conciencia. Don Vinco, que siempre decía no temerle a nada, esa noche cerró todas las ventanas de su casa, trabó la puerta y apagó las lámparas. Pero por más que intentó cerrar los ojos, no logró dormirse. Afuera, algo golpeaba suavemente su ventana, como si alguien pasara los dedos por el cristal, recordándole que ni la madera ni el miedo podrían tapar lo que estaba por revelarse. Lejos, en la entrada del pueblo, Sor Milagros se arrodilló frente al viejo crucifijo de piedra. Pidió perdón por las veces que dudó, pidió fuerza para sostener la fe cuando el suelo temblara, y mientras recitaba su plegaria, sintió un calor que le recorrió la espalda. Abrió los ojos, y allí, sobre el crucifijo, un resplandor tenue dibujaba la silueta de una mujer cubierta por un velo, iluminada por dentro como si respirara luz. La monja cerró los ojos, intentando convencerse de que era una ilusión. Pero cuando volvió a mirar, la figura seguía ahí. No hablaba, no se movía, solo estaba, como una madre que vela el sueño de su hijo, esperando a que despierte y entienda que no está solo, pero tampoco protegido de todo. Aquella noche, nadie durmió en paz. Los rumores se mezclaron con oraciones, las oraciones con lágrimas, las lágrimas con promesas que brotaban en labios agrietados. Algunos empezaron a empacar maletas, guardando fotos, rosarios, estampas, medicinas, como si supieran que algo los empujaría lejos, sin tiempo para regresar. Lucía volvió a la colina.
esta vez con un grupo de vecinos. Encendieron velas, formaron un círculo, rezaron sin mirar el reloj, sin notar cómo el frío calaba sus huesos. Cada uno repetía las palabras como un ancla: «Protégenos, Madre, guíanos, Madre, avísanos, Madre». Entre murmullos sintieron que el suelo vibraba, un susurro que subía por sus pies y se anidaba en el pecho. En el campanario, el padre Andrei observaba desde arriba, veía las luces titilar, escuchaba los cantos quebrados por el miedo, sintió por primera vez en años que su voz se quebraría si abría la boca. Se aferró a la cruz que colgaba de su cuello y rogó en silencio que la fe no se le rompiera cuando llegara la hora de decirles que debían irse. Petra, de rodillas junto a Lucía, levantó la mirada. Sus ojos, tan claros que parecían agua, se clavaron en la piedra donde dicen que la Virgen se aparece en sueños. Respiró hondo, tembló de frío o de certeza y murmuró, como quien recita algo que siempre supo: «La señal ya está aquí. Solo falta ver quién tiene el valor de escucharla». El rumor de la señal se extendió más allá de Medjugorje, cruzando campos y aldeas, viajando en boca de quienes aseguraban haber escuchado algo que no se podía explicar con lógica. Al amanecer, los caminos polvorientos se llenaron de pasos silenciosos. Familias enteras caminaban con mantas al hombro, cargando imágenes de la Virgen pegadas contra el pecho, como si ese trozo de papel o yeso pudiera protegerlos de lo que aún no sabían nombrar. Lucía, con los ojos hinchados de tanto llorar y velar, se convirtió sin buscarlo en un faro para muchos. Ni ella entendía por qué cada vez más rostros se formaban a su alrededor, esperando que dijera algo, que mostrara dónde pisar cuando todo parecía temblar bajo sus pies. Se sentía pequeña, rota, insuficiente, pero cada vez que cerraba los ojos veía lo mismo: la silueta de la Virgen, envuelta en un resplandor pálido, repitiendo la misma frase que la había despertado aquella madrugada: «Salgan deprisa». Don Vinco, que todavía se resistía a soltar su orgullo de campesino terco, caminaba detrás del grupo, murmurando maldiciones en voz baja. Sus manos, tan acostumbradas a empuñar herramientas, ahora sostenían una maleta pequeña con algunas ropas viejas y la foto amarillenta de su esposa muerta. Decía que no creía, pero allí estaba, siguiendo la corriente de gente como si algo invisible le sujetara los talones y lo empujara adelante. Petra, siempre con su mirada vidriosa, avanzaba junto a Lucía. A veces se detenía en mitad del camino, cerraba los ojos, tocaba la tierra con sus manos temblorosas y murmuraba palabras ininteligibles. Los niños, curiosos, se acercaban a escucharla, convencidos de que aquella mujer podía hablar con la Virgen en un idioma que solo los ángeles entendían. El padre Andrei, detrás de todos, sostenía un crucifijo de madera oscura. Su fe, que antes era un hábito repetido entre muros de piedra, ahora era una llama frágil que intentaba proteger del viento. Sabía que debía guiar, sostener, dar respuestas. Pero cada paso le recordaba que ni todos sus años de seminario, ni todos sus sermones podrían explicar lo que ahora ardía como fuego bajo la piel de aquel pueblo. En la plaza central, donde antes se celebraban ferias y mercados, ahora se levantaban altares improvisados. Mujeres encendían velas, hombres cavaban hoyos para enterrar papeles con promesas y oraciones escritas a mano. Un anciano, que nunca antes había hablado en público, se subió a una caja de madera y gritó con voz ronca: «No tengan miedo, la Madre no nos quiere ver morir, nos quiere ver despertar». Algunos lo escucharon con devoción, otros giraron la cara, incapaces de soportar la idea de abandonar sus casas, sus tierras, todo lo que habían cuidado durante generaciones. Pero cada noche la misma escena se repetía: las luces en el cielo, pequeñas chispas que se movían como luciérnagas danzando sobre la colina.
Los animales, inquietos, escapaban de los corrales y se perdían entre los campos, como si algo más allá del instinto les dijera que ya no era seguro quedarse. Y entre esos destellos, algunos afirmaban ver la figura de una mujer de pie, con brazos abiertos, cubriendo la tierra con un manto que respiraba luz. Lucía escuchaba cada testimonio, cada lágrima, cada miedo. Se sentía diminuta, como una hoja empujada por el viento, pero cuando alguien le preguntaba, ¿qué hacemos ahora?, no dudaba. Los tomaba de la mano, los miraba a los ojos y repetía lo único que sabía decir sin temblar. Recen, escuchen, y cuando la voz susurre, hagan silencio por dentro para entenderla. El rumor se volvió viento, y el viento, voz. Los que antes se burlaban ahora rezaban en la penumbra de sus cuartos, con puertas cerradas y manos apretadas. Cada uno sentía algo distinto. Algunos soñaban con agua que lo arrastraba todo, otros con fuego que brotaba de la tierra, otros con puertas abiertas en mitad de un campo iluminado. Nadie podía explicarlo, pero todos compartían la misma certeza. Era la madre quien hablaba. Y era imposible fingir no escucharla. Petra, a veces, despertaba gritando frases que se deshacían antes de llegar a los oídos de los demás. Luego, exhausta, pedía un vaso de agua y decía, «El tiempo se acorta, el viento trae la voz busca un corazón limpio para posarse». Algunos la miraban como a una santa, otros como a una loca, pero todos sentían que sus palabras eran verdad, incluso cuando dolían. Esa noche, junto a la colina, el padre Andrei organizó una vigilia. No había cánticos festivos ni flores frescas, solo velas temblorosas, rosarios colgando de manos ásperas, miradas cruzadas entre desconocidos que ahora se sentían hermanos en la misma pregunta sin respuesta. Lucía, Petra, Don Vinco, el anciano de la plaza, los niños que jugaban entre piedras, todos rodearon la vieja imagen de la Virgen, cubierta de velas y flores marchitas. El viento sopló más fuerte. Algunos creyeron escuchar palabras escondidas entre el silbido de las hojas. Lucía cerró los ojos, apretó el rosario contra su pecho y sintió que, aunque temblaba de miedo, estaba lista para seguir escuchando, aunque la siguiente palabra doliera más que la anterior. Porque cuando la voz de la madre despierta, no hay muro, no hay burla, no hay puerta cerrada que pueda detener su susurro. La vigilia continuó, hasta que el último pabilo de vela se consumió, dejando tras de sí un leve aroma a cera quemada que se mezclaba con la humedad de la madrugada. Nadie quiso irse. Algunos cerraron los ojos para intentar descansar sobre mantas viejas tendidas al pie de la colina. Otros, como Petra, permanecieron despiertos, mirando la figura de la Virgen que apenas se distinguía entre la bruma. Lucía sentía los párpados pesados, pero algo dentro de su pecho no le permitía rendirse al sueño. Era como si cada latido le recordara que debía estar atenta, que debía sostener la mano de Petra cuando la mujer susurrara fragmentos de visiones, que debía abrazar a los niños que despertaban asustados cada vez que el viento soplaba con un silbido que se parecía demasiado a un lamento. Don Vinco, arrebujado en su abrigo raído, roncaba a ratos, pero cada tanto abría un ojo para asegurarse de que no estaba solo. Aún en medio de su terquedad, algo dentro de él admitía que no volvería a dormir tranquilo en su cama de sábanas gruesas, mientras allá arriba, en la colina, la piedra y la brisa guardaran un mensaje que aún no terminaban de descifrar. Cerca del tronco de un olmo viejo, Sor Milagros había improvisado un altar pequeño con flores silvestres, algunas arrancadas de los jardines de quienes aún se negaban a creer. Sobre una tabla colocó la figura de la Virgen que Petra había llevado consigo. La imagen, aunque sencilla y gastada, parecía brillar cada vez que una vela encendida cerca de ella parpadeaba. Para algunos era un juego de sombras, para otros una señal de que la madre se mantenía allí,
respirando entre susurros. Mientras la vigilia parecía calmarse, un murmullo empezó a recorrer a quienes resistían al sueño. Venía de los más jóvenes, de esos muchachos que hasta hace poco se burlaban de las historias de Petra y Lucía. Ahora, sentados en círculo, compartían entre susurros lo que habían escuchado de labios de los pastores del bosque, que una luz, pequeña como un candil, se movía entre los árboles cada noche, siempre hacia el mismo claro. Decían que esa luz se detenía bajo un roble hueco, como si esperara a que alguien la siguiera. Lucía, que escuchaba sin querer interrumpir, sintió un escalofrío recorrerle la nuca. A su lado, Petra, medio dormida, abrió un ojo y dijo apenas un hilo de voz. Donde la luz se posa, la voz se abre. Esa frase, casi un susurro moribundo, se quedó flotando entre todos. El padre Andrei, que se había unido al grupo, entendió que el rumor no era una distracción. Tomó aire, frotó sus manos para espantar el frío y habló por primera vez en muchas horas. Si la madre nos señala un lugar, debemos ir, aunque nuestros pies sangren, aunque el miedo intente detenernos. Don Vinco bufó, removiéndose en su manta, pero no dijo nada. Sabía, en su interior, que esa terquedad que tanto presumía se estaba agrietando. Quizá por eso se levantó, se ajustó el abrigo y caminó hasta Lucía. Puso una mano áspera sobre su hombro, bajó la voz y preguntó, casi suplicante, ¿irás? Lucía no necesitó pensarlo. Miró a Petra, miró al padre Andrei y asintió. Si la voz llama, iremos. Los demás escucharon y supieron, sin que nadie lo dictara, que la vigilia debía continuar, pero ya no sentados. Ahora sus pasos debían seguir la luz que bailaba entre los árboles, aunque sus rodillas flaquearan, aunque la noche se tragara su valor. Petra, medio envuelta en su chal, murmuró algo más, palabras que se deshicieron en la brisa. Pero Sor Milagros, que siempre tenía el oído despierto, alcanzó a escuchar. Donde el aire se vuelve promesa, la tierra se abre como vientre. No entendió todo, pero sintió que esas palabras eran un puente, y como todos los puentes, solo sirven si alguien se atreve a cruzarlos. El grupo recogió lo poco que tenían, mantas, rosarios, faroles de aceite que chisporroteaban con cada golpe del viento. La colina quedó atrás, pero la Virgen se quedó dentro, porque cada uno cargaba en su pecho una chispa de esa presencia que, sin decirlo, exigía pasos nuevos, pasos hacia la espesura, hacia la raíz de un bosque que respiraba secretos. Cuando la primera pisada crujió sobre las hojas secas, Lucía respiró profundo. Petra se aferró a su brazo. Don Vinco caminó detrás, refunfuñando, pero sin detenerse. El padre Andrei levantó el crucifijo al cielo, como quien señala un camino invisible. Y entre susurros, rezos y pasos torpes, todos supieron que lo que encontrarían más adelante no sería solo una luz perdida en la penumbra, sino un mensaje escondido entre troncos, ramas y susurros. Un mensaje que abriría la siguiente página de lo que la madre, paciente, seguía revelando. Y así, dejando atrás la colina, el grupo se internó en el bosque, sin saber que en el corazón de esos árboles aguardaba la siguiente verdad que habría de sacudirles el alma. Los primeros pasos dentro del bosque fueron torpes, casi temblorosos. Las ramas bajas arañaban los brazos, los faroles de aceite lanzaban sombras que se retorcían sobre los troncos, y cada crujido de hojas secas se sentía como un susurro que invitaba a volver atrás. Pero ninguno se detuvo. El rumor de la luz, esa chispa que danzaba como fuego fatuo entre los árboles, tiraba de ellos como si una mano invisible abriera camino. Lucía sentía la mano de Petra aferrada a su muñeca, fría como piedra pero firme como raíz. Don Vinco caminaba detrás, soltando quejidos bajos cada vez que tropezaba con una raíz oculta. Sor Milagros avanzaba rezando en voz baja. Sus palabras se mezclaban con el viento y por momentos parecían contestar a las hojas que caían.
El padre Andrei cerraba la marcha, atento a que nadie se quedara atrás, sosteniendo en alto el crucifijo que, bajo la luz temblorosa, parecía respirar un brillo propio. El bosque, a esas horas, parecía otro mundo. Cada árbol se erguía como un centinela silencioso, cada sombra guardaba un secreto que nadie se atrevía a nombrar. En medio de esa penumbra, algunos aseguraron escuchar pasos que no venían del grupo, sombras que cruzaban de un tronco a otro, miradas invisibles que los acompañaban sin tocarlos. De pronto, Petra se detuvo, jaló a Lucía con suavidad y señaló un punto entre los robles. Allí, a pocos metros, una claridad tenue, casi transparente, se filtraba desde el suelo. No era luz de farol ni de luna. Era un resplandor que parecía brotar de la misma tierra, como si bajo la hojarasca alguien hubiera encendido un candil que no necesitaba aceite ni fósforo. Don Vinco se quitó el sombrero, lo apretó contra su pecho y tragó saliva. Los muchachos, los mismos que hasta hace poco se burlaban de Petra, ahora la miraban con una mezcla de miedo y respeto. Nadie decía una palabra. Solo se escuchaba el crujir de la brisa y el leve parpadeo de la luz que seguía latiendo bajo el roble hueco. Lucía dio un paso al frente. Cada hoja que pisaba parecía susurrarle algo que no alcanzaba a entender. Petra, detrás de ella, murmuraba fragmentos de oración donde la raíz se abre, la voz despierta, y a cada paso esas palabras se volvían más ciertas. Cuando llegaron al claro, todos vieron lo mismo, una cavidad en la base del roble, como una boca abierta de la que salía un resplandor cálido. Sor Milagros se arrodilló de inmediato. Don Vinco se santiguó, como si de pronto recordara cada oración que había olvidado en años de terquedad. El padre Andrei posó una mano sobre la corteza rugosa del árbol y cerró los ojos, dejando escapar un susurro que apenas alcanzó a decir: «Aquí también estás». De la cavidad, sin aviso, brotó un aroma a flores frescas, imposible de explicar en un bosque húmedo y oscuro. Lucía sintió que su respiración se llenaba de ese perfume. Sintió también que por un instante el miedo se retiraba, dejando lugar a una calma que dolía porque recordaba demasiado a la esperanza. Uno de los jóvenes, el más incrédulo, quiso acercarse más. Se arrodilló, metió la mano en la cavidad, buscando quizá una lámpara, un truco, algo que pudiera devolverle la lógica a lo que veía. Pero cuando sus dedos tocaron la tierra húmeda, dio un grito ahogado. La tierra estaba tibia, casi caliente, como si dentro latiera un corazón oculto. Petra se inclinó, puso sus manos sobre los hombros del muchacho y le susurró: «No temas, no todo lo que arde destruye. A veces, lo que arde limpia». Los demás se arrodillaron uno a uno, rodeando el roble como un rebaño que encuentra su refugio. Algunos lloraban, otros rezaban. El claro se llenó de murmullos y respiraciones agitadas. El viento, que antes silbaba como advertencia, ahora parecía acariciar cada rostro, trayendo consigo palabras que no se escuchaban con los oídos, sino con el pecho. Lucía sintió que debía decir algo, no porque supiera qué decir, sino porque dentro de ella, la voz que escuchó aquella primera noche ardía más viva que nunca. Abrió los labios, buscó a Petra con la mirada y juntas murmuraron lo mismo. La madre nos llama, no para huir sin rumbo, sino para limpiar la senda. El padre Andrei se apartó del tronco, levantó el crucifijo y murmuró una oración que nadie entendió del todo, pero todos sintieron como un golpe de calor que les erizó la piel. El muchacho, aún con la mano cubierta de tierra tibia, miró a Lucía y preguntó: «¿Qué debemos hacer ahora?». Lucía respiró profundo. Petra cerró los ojos. Don Vinco, como si encontrara fuerzas en su terquedad, contestó antes que nadie: «Seguir. Si la raíz habla es porque algo espera más adelante». El claro volvió a llenarse de silencio, pero era un silencio distinto, uno que se sentía más como un murmullo que se prepara para convertirse en grito. Algunos apagaron los faroles, como si entendieran que la única luz que necesitaban latía ahora bajo la tierra, dentro de ellos,
en la raíz, en la promesa. Y mientras recogían sus mantas, sus rezos y su temblor, supieron que esa noche no volverían atrás. El bosque se volvería más espeso, más oscuro, pero también más vivo, porque la voz que susurra en la raíz ahora los empujaba hacia adelante, hacia donde la siguiente señal esperaba, oculta entre sombras y ramas que respiraban secretos. Y sin decirlo, cada uno entendió que, para escuchar la siguiente verdad, primero habría que adentrarse aún más, allí donde la noche susurra y la tierra se abre como umbral. El claro quedó atrás, pero su luz tibia se quedó prendida en la mirada de cada uno. Lucía sentía que esa chispa ardía bajo su piel, como un faro diminuto que guiaba cada paso. Petra caminaba a su lado, murmurando fragmentos de oraciones que se mezclaban con el crujir de ramas y hojas bajo los pies cansados. Detrás, don Vinco avanzaba con su vieja maleta al hombro, lanzando resoplidos de cansancio, pero sin detenerse. Sor Milagros iba rezando un rosario casi mudo, tocando cada cuenta como si al rozarla con sus dedos la convirtiera en escudo. El bosque se hacía más denso a medida que se adentraban. Los árboles, altos y viejos, formaban túneles de sombra que engullían la poca luz que traían. Los faroles parpadeaban, lanzando destellos temblorosos que parecían asustar a las sombras, aunque a veces, entre ramas, se distinguían figuras que se movían como si respiraran junto a ellos. Nadie decía nada. Era un silencio que pesaba, pero que también envolvía como un manto. Solo el viento cantaba su canción rota, rozando hojas, haciendo temblar las velas de los faroles. Por momentos se escuchaban crujidos lejanos, pasos que no eran de ellos o susurros que se confundían con el suspiro de la noche. De pronto, Petra se detuvo. Cerró los ojos, inclinó la cabeza hacia un costado como si escuchara algo que nadie más podía oír. Lucía se acercó, le tomó la mano. «¿Qué pasa, Petra?» La mujer abrió los ojos vidriosos y murmuró. «Alguien nos sigue, pero no para detenernos. Está aquí para que no nos perdamos». Las miradas se cruzaron. Algunos sintieron un escalofrío en la nuca. Don Vinco, testarudo, soltó un bufido. «Bah, fantasías». Pero Sor Milagros lo miró con una calma que lo hizo callar. «No todo lo que camina en la sombra es enemigo, Vinco. A veces la sombra protege lo que aún no debe ser visto». El padre Andrei dio un paso al frente, alzó el crucifijo y rezó en voz alta, como si esas palabras tejieran un muro invisible a su alrededor. Lucía respiró profundo. Sabía que cada paso los alejaba del miedo conocido para lanzarlos a uno nuevo, más hondo, más verdadero. Siguieron caminando. El suelo se volvió blando, cubierto de hojas húmedas. De tanto en tanto, un murmullo de agua los acompañaba, como un arroyo escondido que se reía entre piedras. Petra, sin abrir los ojos, repetía: «Donde fluye el agua la palabra se limpia, donde la sombra cuida, la voz respira». Nadie entendía todo, pero cada uno guardaba esos fragmentos como semillas que brotarían cuando la hora llegara. Don Vinco, aunque refunfuñaba, se mantenía cerca de Lucía. A su modo, ella se había convertido en su bastón, su pequeña brújula en ese bosque que parecía tragarse hasta el valor más terco. A lo lejos, un brillo se encendió entre las ramas. Era un reflejo suave, casi un parpadeo. Los más jóvenes corrieron a mirar, empujándose entre sí para abrirse paso. Cuando llegaron, encontraron una figura. Era una estatua de piedra, casi cubierta de musgo y hojas secas. Representaba a la Virgen, pero sus rasgos estaban desgastados por el tiempo, la lluvia y la intemperie. Aún así, parecía mirarlos, con ojos tallados que no veían pero que decían todo. Sor Milagros se arrodilló frente a la figura. Tocó la base fría de la estatua y sintió algo, un calor leve, un pulso que no era de piedra, sino de algo más vivo. Cerró los ojos, murmuró una oración y sus labios dibujaron una sonrisa que nadie le veía desde hacía años.
Lucía posó una mano sobre el hombro de la monja. Petra, detrás, levantó la mirada al cielo, buscando entre las copas de los árboles un fragmento de luna que se colaba a trozos. «No estamos solos», susurró Petra. «La sombra que nos sigue es la que nos cubre del filo de la noche». Don Vinco, sin saber qué hacer, se quitó el sombrero, lo colocó a los pies de la estatua y murmuró algo que solo Lucía alcanzó a oír. «Si he de creer, que sea aquí. Si he de temer, que sea contigo». Los murmullos se apagaron, solo el viento siguió cantando. Entre ramas, una brisa más cálida acarició sus rostros. Era como si, por un instante, la noche los abrazara. Nadie sabía cuánto tiempo permanecieron allí, arrodillados, con la mirada clavada en esa figura desgastada. Era piedra, pero respiraba fe. Cuando Petra abrió los ojos, miró a Lucía con una certeza que atravesaba la bruma. «No podemos quedarnos. Aquí descansamos, pero no habitamos. Lo que buscamos está más adentro. Lo que la madre nos guarda no se da en claro, sino en sombra. Y en esa sombra hay respuesta». Lucía asintió. Sabía que debían seguir. El claro, la raíz, la estatua, todo era parte de un mismo hilo que tiraba de ellos hacia algo que aún no sabían nombrar. Algo que la Virgen escondía no para confundir, sino para que la fe creciera como semilla en tierra oscura. Uno a uno se pusieron de pie. Recolectaron faroles, rosarios, mantas. Sor Milagros besó la base de la estatua y rezó por última vez antes de girar hacia el sendero que se abría entre la niebla. Don Vinco se ajustó el abrigo, respiró hondo, y aunque nadie lo escuchó, murmuró para sí: «Que la sombra me guarde si la luz aún no debe llegar». Y así, envueltos por la bruma, protegidos por la sombra que caminaba a su lado, el grupo siguió adelante, paso tras paso, sabiendo que el siguiente susurro aguardaba en el silencio más profundo del bosque, donde la voz de la madre se volvería temblor, palabra y revelación. El bosque, cada vez más espeso, tragaba la poca luz que escapaba de los faroles. Los pasos se hundían en la hojarasca húmeda, y a cada crujido se mezclaba un latido sordo que no era del corazón, sino de la tierra misma. Lucía caminaba al frente, guiada por Petra, que parecía flotar más que pisar. Detrás, Sor Milagros sujetaba un cirio que chisporroteaba con cada golpe de viento. Don Vinco, resignado a susurrar oraciones, avanzaba como un perro viejo que, aunque gruñe, sigue fiel. Había algo distinto en esa parte del bosque. El aire estaba cargado de un perfume que no pertenecía allí, una mezcla de incienso, flores frescas y un leve aroma a madera quemada. Cada inhalación dejaba en la garganta un rastro tibio, como si respiraran un recuerdo. Petra se detuvo de pronto. Levantó una mano para hacer silencio. Entre la espesura, todos escucharon lo mismo. Un eco suave, un murmullo que no venía del viento ni de sus bocas. Era como si alguien rezara, muy lejos y muy cerca a la vez. Las palabras no se distinguían, pero su ritmo se sentía dentro, golpeando las costillas como un tambor lento. Lucía giró hacia el padre Andrei, que se adelantó, alzó su crucifijo y cerró los ojos. «No teman», susurró. «Donde la voz resuena, la señal se revela». Petra asintió, los ojos fijos en la neblina que ahora se arremolinaba entre los troncos. «Escuchen», dijo. «No miren, no pregunten. Escuchen primero». Los murmullos se hicieron más claros. Era un canto sin idioma, un eco que se repetía en cada rama, en cada piedra. Algunos sintieron miedo. Otros lloraron sin entender por qué. Don Vinco se quitó el sombrero, lo apretó contra su pecho y bajó la cabeza. El padre Andrei empezó a repetir una oración casi inaudible, como queriendo acompañar aquella voz desconocida. Sor Milagros cayó de rodillas. El cirio tembló en su mano y una lágrima rodó por su mejilla. Lucía sintió la urgencia de cerrar los ojos, de dejar que ese eco se metiera en su pecho sin barreras. Petra, a su lado, murmuró: «No es solo eco, es aviso.
Es la voz que rompe la costra del miedo. El eco cambió de tono. Lo que antes era canto ahora era susurro claro, palabras que, sin pronunciarse, golpeaban la mente de cada uno. Cada cual escuchaba algo distinto. Promesas, advertencias, recuerdos, preguntas que ardían como brasas. Don Vinco escuchó la voz de su esposa muerta, aquella que no alcanzó a despedirse. Sor Milagros escuchó la risa de niños que no conocía. Lucía sintió un llamado suave. No detengas tus pasos, no cierres los ojos cuando llegue la sombra. Petra, en cambio, parecía recibir todo, absorberlo como un pozo sin fondo. Murmuraba entre dientes fragmentos, retazos de frases que nadie más entendía del todo. De pronto, la bruma se abrió. Allí, delante de ellos, un claro pequeño, cercado de troncos viejos cubiertos de líquenes. En el centro, una roca plana, tan lisa que parecía un altar olvidado. Sobre ella, un manto blanco, desgastado por el tiempo, que alguien había dejado como ofrenda. Encima del manto, pétalos secos, ramitas de olivo y una vela apagada. Lucía se adelantó. El eco se hacía más fuerte cuanto más cerca estaba de la roca. Petra puso una mano en su hombro frenándola. «Aquí no se camina sin dejar lo que duele», dijo. «Aquí se entrega lo que pesa». Los demás entendieron sin entender. Don Vinco buscó en su maleta y sacó la foto vieja de su esposa. Se acercó al altar de piedra y con manos temblorosas la colocó sobre el manto. Sor Milagros desató de su cuello un rosario gastado, regalo de su madre cuando entró al convento, y lo depositó junto a la foto. Lucía buscó en su bolso el pañuelo blanco que su abuela le había dado la última vez que la vio viva. Lo colocó entre los pétalos secos, sintiendo que, al dejarlo allí, algo dentro se rompía para abrir espacio a algo más grande. Petra, sin nada material en sus manos, se arrodilló frente a la roca. Cerró los ojos y recitó una frase que nadie había escuchado antes. Donde el eco se rompe, la verdad se muestra. Donde la verdad se muestra, los ciegos ven. El viento sopló más fuerte. La vela apagada sobre la roca encendió su mecha por sí sola. Nadie se atrevió a respirar fuerte. La llama, pequeña pero viva, lanzó un destello que iluminó por un segundo los rostros agotados, sucios de tierra y lágrimas. Lucía sintió que su pecho se abría. El eco se convirtió en un latido suave, como si la tierra respirara bajo sus pies. El padre Andrei levantó su crucifijo y, sin palabras, bendijo el altar improvisado. Nadie entendía por completo lo que ocurría, pero cada uno supo que ese eco no era final, sino umbral. Una grieta en la noche, un aviso de que la siguiente revelación aguardaba paciente, donde la bruma se espesaba de nuevo. Petra se puso de pie, miró a Lucía y a los demás, y con voz firme, casi nueva, dijo: «Debemos seguir. El eco nos ha abierto el oído. Ahora falta abrir los ojos», y sin darles más tiempo para temer, Petra avanzó entre los troncos, guiada por una voz que solo ella parecía entender por completo. Lucía la siguió, sosteniendo el farol que temblaba como su corazón. Detrás, don Vinco respiró hondo, recogió su sombrero y murmuró: «Que la sombra me cubra y la voz me empuje». Así, envueltos por el susurro que no se calla, desaparecieron entre la niebla, dejando atrás el altar encendido, la foto, el rosario y el pañuelo, como testigos de que a veces hay que soltar para que lo que viene pueda nacer. El bosque pareció cerrarse detrás de ellos, tragándose el eco, la roca y las ofrendas, como si todo hubiera sido absorbido por la misma tierra que les exigía cada vez más silencio. La bruma, espesa como un manto, se arremolinaba a su alrededor, ocultando el sendero que apenas podían adivinar bajo sus pies. Petra iba al frente, guiada por algo que nadie más veía, mientras Lucía, con el farol levantado, trataba de descifrar sombras que se retorcían entre ramas. Don Vinco caminaba cabizbajo, como si la foto que había dejado sobre la roca pesara todavía en su bolsillo vacío. Sor Milagros, algo más atrás, murmuraba letanías, sus dedos contando cuentas invisibles,
cuando ya no tenía rosario. El padre Andrei, pálido pero firme, los rodeaba con su oración silenciosa, como si temiera que algo invisible se les pegara a la espalda. El aire cambió. Un aroma a humo, leve pero inconfundible, empezó a colarse entre la humedad del bosque. Lucía frunció el ceño, detuvo a Petra tomándola del brazo. ¿Lo hueles? Petra asintió sin girar la vista. Donde arde purifica, donde purifica se revela. La frase, críptica como siempre, se quedó rebotando en la mente de todos mientras avanzaban. No tardaron en encontrar la fuente. Un claro más amplio que el anterior, abierto como una herida en medio de los troncos. En el centro, una fogata apagada, apenas brasas rojas que titilaban como ojos cansados. Alrededor, piedras dispuestas en círculo, viejas, cubiertas de musgo. Petra se arrodilló junto al fuego moribundo. Soplo tras soplo, avivó una chispa que saltó entre la ceniza. Lucía buscó ramas secas, las rompió con manos temblorosas y las colocó sobre el lecho de brasas. En minutos, el fuego respiró de nuevo, una llama tímida que iluminó rostros cansados, cubiertos de tierra y sudor. Don Vinco se sentó sobre una piedra, dejando escapar un quejido. Miró la llama y luego a Petra. ¿Qué esperan? ¿Que el fuego hable ahora? Petra levantó la cabeza. Sus ojos reflejaban las chispas como si dentro de ellos ardiera la misma pregunta. No habla, prueba. Sor Milagros se acercó, abrió sus manos sobre el fuego como si buscara calor para sus dedos fríos. ¿Qué debemos ofrecer ahora? Ya lo dejamos todo atrás. Petra la miró, suave pero firme. No todo. Falta lo que nadie quiere entregar. La duda. El silencio se hizo pesado. La llama creció, crepitando con un rumor que parecía imitar voces ahogadas. Lucía sintió que el calor le rozaba la cara como una caricia, pero detrás de esa calidez se escondía un filo. Era cierto, habían dejado objetos, lágrimas, recuerdos, pero seguían cargando preguntas que les pesaban como piedras dentro del pecho. Don Vinco se inclinó hacia el fuego, tomó un puñado de tierra húmeda y lo arrojó a las llamas. El humo se retorció, ascendiendo entre destellos. Murmuró algo que nadie entendió, pero todos sintieron como un temblor bajo sus pies. Petra cerró los ojos, extendió sus manos sobre el fuego. «Madre, si hemos de cruzar, que la brasa queme lo que ya no sirve». Lucía se arrodilló junto a ella. Sintió que debía soltar lo que aún escondía, su miedo a perder a Petra, su miedo a que todo aquello no fuera más que locura compartida. Murmuró su temor al fuego, y mientras lo hacía, la llama pareció inclinarse hacia ella, como si escuchara. Sor Milagros soltó un gemido, lágrimas que caían y chisporroteaban al tocar la brasa. «No temo morir», susurró, «temo volver sin entender». El padre Andrei la tomó de la mano. Nada muere cuando se ofrece en fe. Lo que teme la muerte es la mentira. Un viento cruzó el claro. Las chispas se elevaron como luciérnagas y se perdieron entre las copas oscuras. Por un instante, todos vieron algo entre la neblina. Figuras, sombras que se movían alrededor del círculo de piedras. No había amenaza en ellas, pero tampoco consuelo. Observaban como testigos silenciosos de un sacrificio que aún no estaba completo. Petra se levantó, su sombra agrandada por la fogata que crepitaba. El fuego purifica, pero no decide. El cruce no es aquí, es más adelante. Solo quien atraviesa con el pecho desnudo sabrá lo que la madre guarda. Lucía respiró hondo. Sus ojos encontraron los de Don Vinco, que esta vez no discutió. Sor Milagros cerró los ojos, repitiendo su oración favorita. «No me dejes, madre, si mis rodillas flaquean». El padre Andrei alzó su crucifijo, su voz apenas un hilo. «Guíanos». El fuego se consumía despacio. No necesitaba arder más. Había quemado lo que debía. Petra dio media vuelta, recogió su chal gastado, lo colocó sobre los hombros de Lucía, como quien protege una llama viva. «Adelante», murmuró. «El cruce nos espera donde el río rompe la tierra».
y sin voltear para ver si todos la seguían, se internó de nuevo en la sombra, allí donde la neblina se tragaba cada paso. Lucía la siguió, sintiendo que la fe no es una promesa que se repite, sino un puente que se cruza con los pies heridos. Detrás, uno a uno, los demás se levantaron. Don Vinco apagó su sombrero contra la rodilla, Sor Milagros recogió una brizna de ceniza y la guardó entre sus manos como recuerdo de que, a veces, solo se avanza cuando la duda se convierte en polvo. Así, envueltos por un humo que no olía a fin sino a umbral, se adentraron más hondo, hacia ese cruce donde cada pregunta debía arder antes de escuchar la siguiente voz. Avanzaron dejando atrás la fogata que aún humeaba como un corazón cansado. El bosque parecía alargar sus raíces para retenerlos, pero cada paso era un desprenderse de todo lo que alguna vez pesó demasiado. Petra iba al frente, envuelta en su chal desgastado que se movía como una bandera de trapo entre sombras. Lucía, detrás de ella, sostenía el farol, ya casi sin aceite. Su luz oscilaba, jugueteaba con la bruma que se hacía más densa a cada metro. Don Vinco respiraba con dificultad. Cada tronco que rozaba le arrancaba un susurro de protesta, pero sus pies, tercos como su fe recién descubierta, seguían firmes. Sor Milagros caminaba casi a ciegas, guiándose por la voz de Lucía, que de vez en cuando volteaba para asegurarse de que todos estuvieran. El padre Andrei rezaba en silencio, cada tanto levantaba el crucifijo como si apartara sombras invisibles que se atrevían a cerrarle el paso. De pronto, la bruma se abrió como un velo rasgado y frente a ellos apareció el río. No era ancho ni caudaloso, pero su corriente murmuraba con un rumor que se metía en los oídos como una oración repetida. El agua reflejaba destellos de luna apenas visibles entre la maraña de hojas. En la orilla opuesta, un sendero se perdía entre arbustos bajos y árboles nuevos, como si más allá todo se hiciera más joven, más limpio. Petra se detuvo junto a la orilla. Se arrodilló, metió las manos en el agua helada y murmuró: «Donde el río divide, la palabra se encuentra. Donde la palabra se encuentra, la mentira muere». Lucía dejó el farol sobre una piedra. La llama titiló, luchando por no extinguirse. Miró el río, luego a Petra, luego al resto del grupo. «¿Cómo lo cruzamos?», preguntó con voz temblorosa. Don Vinco soltó una risa cansada, casi burlona. «¿Vamos a mojarnos los pies por un susurro?». Pero su sarcasmo sonó hueco. Sabía que no tenían opción, cruzar o regresar. Y regresar ya no era parte del camino. Sor Milagros se persignó, se arrodilló junto a Petra, rozó el agua con la yema de los dedos. «Está fría», susurró, como el miedo cuando se vuelve certeza. Petra alzó la mirada, clavó sus ojos en Lucía. «No es solo cruzar, es cruzar sin cargar lo que no debe pasar». Las palabras flotaron como hojas sobre el agua. Cada uno supo, sin decirlo, que aún guardaba algo que debía soltar allí, en la orilla, antes de pisar la corriente. Lucía cerró los ojos. Sintió dentro de su pecho un nudo. El miedo de perder a Petra, el temor de no entender nada, de estar siguiendo una voz que tal vez no era real. Respiró hondo. Abrió las manos sobre el agua. Dejó que el frío le mordiera la piel, que se llevara algo más que el temblor. Don Vinco, resignado, se quitó la gorra raída que siempre llevaba desde que su esposa murió. La miró, como quien observa una vieja herida, y la soltó en la corriente. La tela se empapó de inmediato. Se hundió despacio mientras la corriente la arrastraba río abajo. «Que se lleve lo que pesa más que mis huesos», murmuró. El padre Andrei levantó su crucifijo, lo sostuvo sobre el agua, pero no lo soltó. En cambio, cerró los ojos, apretó los labios y, en silencio, ofreció lo que aún guardaba. Su miedo a no ser suficiente pastor para un rebaño que ahora caminaba sin fronteras. Sor Milagros desató un listón viejo que llevaba atado en la manga. Recuerdo de su primer hábito. Lo dejó flotar sobre la corriente como un susurro blanco que se perdió rápido. «Si la fe pesa más que el miedo, entonces que flote lejos», susurró.
Petra, en cambio, no soltó nada físico. Solo respiró, abrió los brazos y murmuró: «Yo cruzo con lo que soy. Lo que no sirve, la madre lo arrancará en el paso». Lucía fue la primera en poner un pie en el agua. El frío le mordió el tobillo, le subió como un latigazo hasta la rodilla. Cerró los ojos y avanzó. Petra la siguió, su chal flotando como bandera mojada. Sor Milagros tomó aire, dio un paso tras otro, aferrada a la mirada del padre Andrei que, sin soltar su crucifijo, avanzó detrás. Don Vinco gruñó, masculló un insulto al agua helada y se metió también, salpicando gotas que se mezclaron con sus propias lágrimas. A mitad del río, la corriente era más fuerte de lo que parecía. Cada paso era un forcejeo contra un tirón invisible que parecía querer retenerlos en mitad de la nada. Lucía sintió que sus piernas temblaban, que su cuerpo quería volver a la orilla, pero Petra la sostuvo del brazo. La miró sin hablar, y ese silencio fue un grito: «No mires atrás». Cuando por fin pisaron tierra firme, el agua chorreaba de sus ropas, pero algo más ligero que el frío los envolvía. Una sensación de haber dejado atrás una piel vieja. Miraron la corriente llevarse pedazos de tela, dudas y miedos. Miraron la bruma cerrarse detrás, borrando el sendero que ya no les pertenecía. Petra respiró profundo. Alzó la vista hacia el sendero que se abría ante ellos, flanqueado por árboles más bajos, más jóvenes, como si la tierra también respirara nuevo aliento. «Lo que dejamos no volverá, lo que viene aún no se muestra», dijo en voz baja. Lucía apretó su mano, sintiendo la fe latir como una brasa bajo la piel mojada. Don Vinco, tembloroso pero de pie, soltó una carcajada que retumbó en la noche. «Si después de esto no hay respuesta, que me lleve el río de vuelta». Pero nadie respondió. Solo el rumor del agua detrás, arrastrando dudas, preguntas, promesas rotas. El padre Andrei se adelantó, levantó su crucifijo hacia la bruma. «El siguiente paso nos lo dicta la voz», murmuró, «y la voz siempre cumple». Sin más palabras, uno a uno empezaron a caminar de nuevo, dejando que la bruma los tragara, sin mirar atrás, sin esperar permiso, porque sabían que del otro lado del río no había camino de regreso, solo la promesa de un susurro que aguardaba, paciente, donde la tierra vuelve a abrirse como umbral. El cruce quedó atrás, tragado por la corriente fría, que ahora murmuraba a lo lejos como una canción que se niega a apagarse. Sus ropas mojadas se pegaban a la piel, recordándoles que todo sacrificio deja marca. Petra caminaba delante, sus pasos firmes sobre la tierra blanda. Lucía, respirando entrecortado, sostenía su farol, ya sin llama, como un símbolo de lo que ya no necesitaba. La luz venía de dentro. Sor Milagros miraba cada árbol como si detrás de cada tronco pudiera saltar una voz. Don Vinco seguía mascullando oraciones, pero su voz ya no sonaba cansada, sino ansiosa, como quien intuye que tras la siguiente curva la respuesta aguarda sentada en silencio. El padre Andrei los cubría a todos con sus murmullos, levantando su crucifijo cada tanto, como quien limpia el aire de dudas y sombras. La bruma cedía poco a poco, deshaciéndose en jirones que se perdían entre arbustos bajos y flores silvestres. El suelo se volvió más firme, casi cálido, como si la tierra respirara bajo sus pies. Petra se detuvo, alzó el rostro. Un rayo de luna atravesó el dosel de hojas, bañándola de un resplandor suave. Lucía sintió que todo el camino había sido para llegar a ese punto exacto. «Aquí», susurró Petra, «aquí la voz se queda». Frente a ellos se abría un claro, pequeño, rodeado de sauces que se mecían como manos orantes. En el centro, una piedra enorme, pulida por la intemperie y el tiempo. Sobre ella, una simple figura tallada a mano. La Virgen sin corona, sin adornos, solo su manto esculpido y su rostro inclinado hacia adelante, como si escuchara algo secreto. Sor Milagros cayó de rodillas. Don Vinco se quitó el sombrero, lo apretó contra el pecho.
El padre Andrei se adelantó, alzó su crucifijo, pero esta vez no rezó en voz alta. Solo lo alzó, como testigo. Lucía dio un paso, luego otro, sintiendo que la tierra temblaba levemente bajo sus pies. Petra respiraba hondo, sus ojos clavados en la piedra, pero su mirada atravesaba más allá. De repente, una brisa templada rozó sus rostros. Fue un susurro, leve, apenas un roce de aire entre hojas. Lucía parpadeó. Juraría haber escuchado su nombre, dicho con un tono que nadie más podría pronunciar igual. Volteó hacia Petra, que asintió sin mirarla. «No hablen», dijo Petra. «Escuchen, no se escucha con los oídos, sino con lo que duele». El claro se llenó de un murmullo. No era viento, era una voz. No una voz que gritara, sino una que se colaba entre costillas y encendía la sangre. Cada uno escuchó algo distinto, pero todos entendieron que era para ellos solos. Don Vinco sintió a su esposa tomarle la mano, decirle que no le teme a su soledad. Sor Milagros escuchó risas, voces infantiles que prometían flores nuevas en su convento vacío. El padre Andrei sintió un bálsamo envolver su fe herida, una confirmación sin palabras de que nunca había estado rezando solo. Lucía escuchó su propio miedo quebrarse como vidrio, y detrás de ese crujido, la certeza de que Petra nunca la dejaría sola. Petra, arrodillada, con la frente pegada a la piedra, murmuraba algo en un idioma que nadie reconocía. Cada palabra flotaba como pétalos encendidos en la bruma. El claro se volvió un santuario improvisado. No había muros, ni velas, ni bancos, solo tierra húmeda, hojas y un puñado de almas temblando juntas. La figura de la Virgen parecía respirar. Su manto de piedra vibraba bajo la luz de la luna. Lucía sintió un ardor en su pecho. Lloró, no de miedo ni de pena. Lloró como se llora cuando el peso de lo incomprensible se vuelve tan leve que solo queda espacio para un susurro que lo explica todo. Se acercó a Petra, la tomó de la mano. Sintió un pulso firme, como si Petra no fuera solo carne y hueso, sino raíz que la sujetaba a algo más profundo que el bosque. «Madre», murmuró Lucía, «si es verdad, no nos sueltes ahora». Don Vinco, con la voz quebrada, susurró su promesa. «Si he de volver, que sea sin miedo». Sor Milagros cerró los ojos, repitió un Ave María despacito, dejando que cada palabra tejiera un puente de regreso a un convento que ya no estaría vacío. El padre Andrei finalmente bajó su crucifijo, lo apoyó sobre la base de la piedra, un símbolo de que todo pastor también necesita ser rebaño cuando la voz que llama no tiene forma humana. Petra levantó la cabeza. Sus labios se movían, pero no salía sonido. Sus ojos, sin embargo, decían todo. Ahora sí. Lucía sintió que la noche se abría como un vientre. La bruma se disipó por completo. Arriba, la luna llena parecía un ojo abierto, y en ese ojo todos sintieron el latido de algo más grande, la promesa que ardía desde Medjugorje, desde cada aparición, cada mensaje ignorado y cada oración olvidada. Una promesa que no gritaba, que no amenazaba, que no obligaba, solo susurraba. Y ese susurro era más fuerte que cualquier grito. Petra se puso de pie, miró a Lucía, luego a cada uno. «Aquí termina el bosque, aquí empieza lo que llevamos dentro. Si escucharon, no repitan. Si entendieron, no expliquen. Vivan». Don Vinco, tambaleante, soltó una carcajada que se perdió entre los sauces. Sor Milagros se limpió las lágrimas, besó la tierra. El padre Andrei recogió su crucifijo, ya sin miedo, ya sin peso. Lucía miró el claro una última vez. Sintió que sus pies ya no temblaban, que su pecho, abierto por tanto susurro, se había convertido en raíz, igual que Petra, y en ese silencio todos supieron que la voz de la Virgen no se había ido, solo se había quedado donde siempre había estado, adentro, y mientras la luna alumbraba el sendero de regreso, cada uno se prometió no volver igual, porque una vez que se escucha el susurro, jamás se camina en soledad.